Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Luis Navarro, conocidos por todos en el mundo del vino natural, porque él también tuvo su propio podcast de vino natural, o bueno, no sé si llamarlo podcast, pero bueno, unas grabaciones en las que tuvieron bastante repercusión, en las que se explicaba los orígenes del vino natural, algunos territorios como el Beaujolais, etcétera, que bueno, a mí me parecieron bastante chulos. Luis además le pega a todo, no es un núcleo irradiador ahí en Lavapiés, ¿no? No es una persona que se dedique al vino natural, sino que es una persona que le da a todos los sectores. Ahora mismo, además, lo está petando con las cervezas artesanales, pero bueno, también está en temas de restauración, en temas de música. O sea, es una persona multidisciplinar, diríamos, en el ámbito científico, ¿no? No sé si te defines así o cómo te gusta verte a ti mismo. Bueno, todo lo que has dicho es muy bonito, ¿no? Lo único que quizás la frase que yo creo que mejor me define no es mía, es de Santi Rivas, que creo que le conocéis todos, que es comunicador del colectivo Decantado, escribe en prensa, hace también su videoblog y estas cosas. Y Santi, una vez casi de cachondeo, me presentó como un hombre del Renacimiento líquido. Entonces, eso me gustó mucho. Y digo, joder, me encantaría tener una tarjeta de visita que pusiera Luis Vida, hombre del Renacimiento líquido. Eso me parecería perfecto. Luis Vida, vinos vivos. Bueno, Pues cuéntanos pues un poco cómo llega este hombre del Renacimiento líquido a la posmodernidad. ¿Cómo entras en el mundo de las bebidas fermentadas? yo creo que es sencillo, ¿no? Y que es una historia que compartiremos muchos porque tiene que ver con las exploraciones juveniles en la veintena. En mi familia no había ninguna tradición de consumo, o sea, se consumía vino como en cualquier hogar español de finales del siglo XX, sobre todo en los años 70 y por ahí, que, bueno, pues se ponía un vino en la mesa, se ponía gaseosa y la gente lo mezclaba y a los niños nos dejaban manchar la gaseosa con un poquito, con una gota para que fuera rosita. Eso era todo, ¿no? Bueno, pues ya en la veintena, con mis amigos, exploraciones por ahí, viajes a Portugal, viajes a Francia, viajes por España también. Y la curiosidad, ¿no? De pasar por un sitio, ver que se vendía vino, probarlo. Y en algunos sitios, de repente, eso empezó a ser inspirador. Y yo recuerdo, sobre todo, te diría que tres orígenes clave, ¿no? Uno fue yendo a Cabo de Gata en Almería, un día, una mañana, en un bar que se llamaba Bar Monsul, en el que ya que citabas lo de la música, te diría que uno de los dueños del Bar Monsul en San José de Almería, en los años 80, pues quedábamos en invierno en casa de mis padres, grabábamos cintas y esa era la música que luego se ponía en el bar en verano. Música moderna, movidesca y otras cosas, pero eso se grababa, entonces pues teníamos mucha amistad. Y recuerdo en ese bar un fino laína con las melenas al viento, en una mañana primaveral de sol y viento mediterránea, con una tapita que era un pinchito de huevo de codorniz con un poco de jamón york y tal, una cosa de lo más tonto del mundo, pero aquello fue como una epifanía. Ese momento en el que la luz, el sol, todo eso, y el fino entró en el momento exacto, en el punto exacto del cerebro en el que se quedó clavado ya para siempre. Eso ya no salió nunca de ahí. Luego, un viaje poco después a Portugal, recorriendo el centro de Portugal, esas tierras, el Dao, la Bairrada, lo mismo. Probar esos vinos, quizá yo pienso ahora que eran más auténticos que los que había probado en España, en casa, con estos riojas muy maderizados y tal que se llevaban entonces. Y de repente esos vinos me resultaron muy inspiradores y pensé que era lo que quería ver el resto de mi vida. Dao, Bairrada, esos vinos tan honestos y tan puros del centro de Portugal. Y bueno, te podía contar más, pero fue así como a golpe de epifanías, ¿no? Golpes de viaje. Luego el Beaujolais en Francia, poco después también. Lo mismo, esa emoción de la fruta pura, jugosa. Siempre me enamoré de una cosa, de la fruta pura y jugosa. Y también de los efluvios de paisaje que hay en los vinos. Eso creo que fue lo que me capturó, aunque yo no lo sabía. Es curioso cómo en España hemos tapado la cultura del vino, hemos acabado con el paisaje, con la tierra, un país tan vitícola, con la mayor superficie del mundo de viñedo, y joder, parece que la tenemos invisibilizada, ¿eh? Cuando vas a Aldao, Bairrada,
esos vinos que saben a tierra en la bairrada, tánicos, difíciles de beber, rústicos, pero que tienen esa alma brutal, ¿no? Y las personas además que se lo comen con su cochinillo y tal, el leitão. Ves alma, ves una vinculación entre vino, tierra, paisanaje y restauración, ¿no? Mientras que en España eso estaba completamente roto desde los 80, ¿no? Digamos que ya en el franquismo estaba completamente roto porque se impuso la cultura del Rioja, ahora decimos el dueto, ¿no? Rioja-Ribera, pero Ribera fue mucho después, ¿no? Uh-huh. Y incluso en los 60 los Riojas tenían sus 11 grados y medio, 12. Yo estaba haciendo análisis históricos Uh-huh. y no estaban tan maderizados, estaban en base, tenía sí los fianzas más señoriales y tal, pero la gente bebía los cosecheros de 11 grados y medio, 12, y cuando llegó la democracia yo creo que petó todo Rioja con la maderización y tal, y rompimos ese vínculo, ¿no? Que quizás fue donde la cerveza también entró y las copas, ¿no? Que es lo que caracteriza a España, esa cultura de copeteo, de la movida madrileña y tal, que no lo Sí. tienen otros países, ¿no? El ir de copas es nuestro. Sí, sí, no, y me fascina también, me parece flipante el hecho de que a lo mejor hay una gente comiendo con un vino esplendoroso de la tierra, como dices tú, algo que sabe al paisaje, y no le dan ninguna importancia, es algo como que está ahí encima, que alguien bebe, alguien no, y cuando llega al final y llegan los chupitos y los cubatas y todo eso, el gin tonic, es cuando todo el mundo se ilumina y dice, ahora viene lo bueno. Y eso me ha pasado hasta en bodega, ¿eh? Eso me ha pasado hasta en bodega, de estar catando en una bodega y decir, venga, ahora nos vamos a comer al bar y luego ya los cubatas y tal. Digo, si yo no quiero ningún cubata, si ya ni siquiera los bebo, es que no pruebo un cubata hace años. Pero sí, esa cultura del cubata, y creo que es al final un complejo cultural. Un complejo cultural de que lo nuestro es de pueblo, es malo, es rústico. E incluso la misma nueva cultura del vino, que ahora están esos sumilleres que ahora se definen como SOMS, que ya es como un grado elevado ya más internacional, ¿no? Pues aquí yo todos los que tengo en el Facebook y en el Instagram y tal, para encontrar un vino español en las fotos cuesta, ¿eh? Es todo austriaco, alemán, por supuesto Francia, la Borgoña. Tal. O sea, nos hemos apuntado a una cultura anglosajona del vino, obviando que aquí tenemos la nuestra, pero como tú dices, Pablo, olvidada, sepultada por un complejo cultural de que lo nuestro literalmente es mierda. Totalmente. Es que además, por ejemplo, ahora el vino, ahora que dices esto, el vino de Georgia y las tinajas, los kebris y tal, joder, tío. ¿Quién tiene más vino de tinaja en el mundo que España con esas tinajonas mediterráneas en Castilla, en Extremadura, de miles de litros? Y aquí nos hemos reído de eso, las han destruido en Valdepeñas. O sea, el podcast anterior que grabé fue con la bodega de las estrellas, ¿no? Ahí con Dionisio, un pedazo de tinajas enormes de barro cocido. Bueno, sí, que es así, que el gin tonic viene de Reino Unido, el Tanqueray, el no sé qué, y luego intentamos replicar eso en España haciendo la ginebra local o la cerveza local, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que dices tú, una cultura del vino atravesada, o sea, traída del mundo anglosajón. Sí. Y de hecho el consumo de vino entre mujeres está aumentando por las series americanas en las que las mujeres beben vino blanco, que es una cosa bastante ridícula y no sé si es bueno o malo, porque estas cosas ya suceden sin más, ¿no? No les podemos poner una tilde. ¿Cómo crees tú que llega, bueno, en tu caso, cómo llega el vino natural a Luis después de estas epifanías? Ya metido ya en materia, trabajando ya en los años 90, ya daba clases, hacía formaciones y me empecé a encontrar con ellos casi de casualidad. Me empecé a encontrar con algún espécimen, sobre todo del Loira. Recuerdo una cata que me tocó dirigir en la UEC. Yo ahí no elegía los vinos, sino que los productores de la zona habían aportado muestras y tal. Y uno de ellos era un Chinon, creo recordar, un Cabernet Franc muy puro que explicaba el productor pues que lo habían hecho en barrica, pues como lo hacemos nosotros ahora, pisándolo a pie, sin uso de sulfitos, ese tipo de cosas, ¿no? Y me pareció, fue otra epifanía. De repente, dentro de ese mundo que desde el punto de vista del enólogo, que yo lo soy, sería un vino incorrecto, porque tenía esos toques terrosos del Brettanomyces y ese puntito del acético un poquito más subido que ahora nos gusta, pero que sobre todo cuando vas con la visión enológica bordelesa rigurosa, estás ahí en contra, ¿no? Pues dentro de ese mundo de lo que yo entonces todavía consideraba defectos, encontré una pureza frutal, un brillo de fruta que me emocionó. Entonces ya empecé a investigar a partir de ahí. Te hablo a lo mejor del año 93, 94, 95, por ahí, y empecé a seguir cosillas que empezaba a encontrar, ¿no? Además ya sabes que
soy hiperfan del Beaujolais, que fue uno de mis vinos iniciáticos, también de viajes juveniles y de epifanías. Entonces, en cuanto empecé a conocer la historia, esa que tú has visto que yo contaba en los vídeos estos de la caníbal que hicimos en el confinamiento, ¿no? La historia del vino natural, pues me pareció flipante que se originara en esa tierra, justamente para defender esa pureza. Quizás esa pureza y la pura fruta esta que tanto te llama, es que no podía ser otro sitio que el Beaujolais, ¿no? Un vino que se saca ya a los dos, 3 meses y que todavía está la uva ahí en plena fermentación, la pura fruta. Pero Claro, sí que es sobre verdad todo, que en aquella época en Francia estaban un poco en la situación que estaba España hace 5 o 10 años, ¿no? Los vinos naturales todavía eran una fricada y tal, mientras que ahora ya no son mainstream, ¿no? Pero sí que son en Francia pues una cosa normal, ¿no? Como casi está empezando a ser en Cataluña, que empieza a sí, ser, empieza a ser fácil echarse un vino natural, lo cual en el resto de la península sigue siendo bastante complicado. ¿Cómo viste tú la entrada del vino natural en España? ¿Cómo has ido viendo su evolución a partir, digamos, de cuando empezó a existir en la vida pública, ¿no? Porque sí que los paisanos pues hacían vino natural en todas las regiones de España, otra cosa que hemos obviado y que los franceses no tenían, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a Toro, te vas a León y la gente hacía vino natural, te vas a muchas regiones mediterráneas y la gente hacía vino natural. Lo que pasa es que no tenían el nombre, el contexto cultural para definirlo como tal ni tenían un movimiento cultural al que vincularse, ¿no? ¿Tú cómo has ido viendo esa...? claro, yo me los empecé a encontrar, pues como te dije con lo del Loira, como estoy activo y he sido muy activo, sobre todo pues a nivel de formación, también trabajando en revistas, en guías, pues entre los multiplísimos vinos que me tocaba catar, me iba encontrando de repente estos bichos. Yo creo que quizás en España lo primero que probé de esta línea fue Barranco Oscuro, también por estas épocas o por ahí. Y me empecé a encontrar pues cosas frikis de Barranco Oscuro que me llamaron mucho la atención. Y les empecé un poco a seguir la pista también. Y yo creo que al hilo de eso, pues también llegar a la PVN, ¿no? Y a las ferias ya que empezó a organizar la PVN y tal. Entonces, aquí veo que estamos en un punto en el que, como dices tú, empieza a ser tendencia. En Cataluña está casi naturalizado. Cataluña siempre en esto va como 10 años por delante del resto porque está muy pegadita a Francia y se contagia rápidamente. Y veo que, por un lado, que hay una predisposición hacia modelos alternativos de vino, podríamos decirlo, y casi, igual que hablábamos de cerveza artesana, hay un deseo juvenil hacia un vino distinto, hacia un vino diferente, más puro, y lo considero bastante juvenil, lo considero casi generacional, de gente que desea algo que no sea el vino de sus padres, que no les gusta demasiado. Eso Sí, que yo le llamo... Sí, dime. no, que eso que tú le llamas como... Sí, que yo tengo entre comillas esa palabra que es el tinto español. Yo creo que todos tenemos en la cabeza eh, lo que es el tinto español. Creo que fuera de España y además se reconoce en catas a ciegas, ¿no? En cuanto hay esa concentración a la vez que la madera subida y bien presente y tal, pues ya nos hacemos a la idea de que estamos ante o algo parecido, ¿no? Sí. Entonces, por un lado veo ese deseo de un vino alternativo, de un vino nuevo, pero por otro lado veo a la gente enamorarse de los tics. Y eso tampoco es bueno. Que antes nos molaba el roble y ahora nos mola el surí. Y, a ver, para los oyentes supongo que ya saben lo que es el surí, ¿no? No hace falta que lo explique. Pues empiezo a ver gente que rechaza vinos muy bien hechos, pues como los consideran en cuanto ya no están defectuosos desde el punto de vista acético, bretoso, surí, empiezan a decir, esto es un vino técnico, esto está trucado, esto, como dice nuestro amigo Ismael Gozalo, está traficado. Entonces, pues mira, creo que hay que ser más abierto, ¿no? Y quizás todo esto también tiene algo bueno, ¿no? Que cuando empieza una tendencia, pues a veces la gente se enamora a veces de los datos equivocados, pero luego van encontrando la verdad, ¿no? Que yo creo que la verdad, Pablo, es esa pureza frutal que yo te digo, ese brillo de la fruta, que hace que a veces incluso un suri un poquito subido lo perdone, si la fruta está de verdad brillando, ¿no? Entonces, creo que los tiros van por ahí. Sí, todo ha sacado muchos temas. El primero que te quería comentar es si tú eres de este tipo de conversos al vino natural, que ya no puede volver atrás y tomarse un vino técnico, o sigues teniendo un paladar bastante honesto y abierto al mundo. ¿Te puedes seguir tomando un vino típico español? Soy abierto. Un tinto español me cuesta.
pero soy abierto. Date cuenta que también escribo en prensa no generalista, pero especializada en la revista Sobremesa. Y una parte muy buena de mi trabajo creo que es una sección que se llama A Fondo, que consiste en entrevistar a grandes personajes del mundo del vino. Grandes, te digo, pues yo qué sé, desde los directivos de Osborne a, yo qué sé, a los directivos de Marqués de Murrieta, ¿no? O los enólogos de Marqués de Murrieta. Entonces, es siempre tener un ojo puesto también en lo que está ocurriendo y hay un clarísimo contagio. O sea, de hecho, desde que está el vino natural, pues hay una preocupación por la ecología, por los sulfitos, por el trabajo limpio, por la mínima manipulación. Claro, yo entiendo que gente que pone millones de botellas en supermercados de todo el mundo, pues tiene que tener mucho cuidado de la evolución de esos vinos y que no se pueden permitir a lo mejor tantas licencias o tanta pureza como sería un vino de proximidad. Que ahí también, creo que aunque sea un tema aparte, creo que el vino natural es un vino muy de proximidad. A ver, no pierda el hilo. El tema de la proximidad, La bueno, apertura, la apertura, la apertura. Sigo disfrutando de vinos convencionales, pero cuanto más puros, cuanto menos tocados por levaduras técnicas, de esas que usamos los cerveceros, cuanto menos roblizados y disfrazados, más me gustan. Y por suerte, creo que el contagio es positivo, que estamos contagiando al mundo del vino mainstream de ciertas inquietudes que si no, pues hubieran tardado más en llegar o no hubieran llegado. eso está claro, desde que está el vino natural, es uno de estos fenómenos que en la contracultura siempre se decía, ¿no? Que eran muy pequeños a nivel poblacional y de Sí, consumo y producción, pero que tienen un potencial brutal de cambiar la sociedad, ¿no? Como los movimientos ecologistas en su día, que eran cuatro, pero que llevaban a la sociedad a problematizar. Además, yo veo que el enólogo convencional, entre comillas, se siente interpelado por el vino natural. Entonces siempre es como, bueno, me están retando, ¿no? Entonces ya van buscando, incluso las grandes empresas, ese vino sin sulfitos, que luego en el fondo es una forma también de greenwashing, ¿no? De ponerle atributos verdes a productos que no lo son, confundir al consumidor, la falta de un etiquetado de ingredientes sigue siendo un problema ahí fundamental, la falta de una certificación de vino natural, ¿no? En España hay mucho caos con eso. Además, el consumidor está muy perdido, a diferencia de otros países como Italia, que las distribuidoras te segmentan los vinos muy claramente, ¿no? Artesano, proximidad, triple A, biodinámico, ecológico, natural. Esto en una distribuidora española jamás lo vas a encontrar. Ves ahí todo mezclado, mínima intervención, natural, no sé qué. Y ahí sí que está habiendo un giro, porque sí que los consumidores buscan vinos ya no diría naturales, sino de ese ámbito de la mínima intervención, ¿no? Lo cual hay mucha gente en el mundo natural que se está quejando. También por eso te preguntaba a ver cómo lo veías tú. Porque claro, un vino de mínima intervención puede ser un año de mínima intervención de un tipo y otro año de mínima intervención de otra. Por ejemplo, en Galicia las condiciones climáticas tú ya sabes cómo son, ¿no? Entonces un vino de mínima intervención a un consumidor que quiera un producto limpio no le está asegurando nada. En cambio, un vino natural que lo sea, sí que le está asegurando algo. Tú ves, por tu contacto en la caníbal, quizás con consumidores y tal, sí. ¿qué ves que es lo que está pasando en Madrid? Y ya de paso nos cuentas la caníbal, qué es lo que pasa ahí. ¿Crees que hay un consumidor de un tipo de perfil, de otro? Aparte de que ya sabemos que el consumidor de vino natural quiere un orange, quiere un ancestral, es otro ya, otro perfil, ¿no? ¿Qué ves? Es muy confuso en este momento. Hay una cosa que me preocupa y es que algunos de los pioneros están pasando dificultades. Te hablo, por ejemplo, del cierre la semana pasada de Cascorro Bistrot, que para los que no lo conozcan, pues Cascorro Bistrot era el último local de Carlos Campillo, que aquí en Madrid ha sido un personaje absolutamente seminal dentro de la cultura de los vinos naturales y en general respetuosos. Fundador de primero el Petit Bistrot, luego de Solo de Uva, luego del Cascorro Bistrot, creador de festivales, pues, del concepto Mala Uva también, que se hizo con la Caníbal en tiempos, y creo que realmente el gran personaje cultural del vino natural en Madrid, ¿no? Desde hace más de unos 10 años. Y ya el cierre del Bistrot por dificultades y tal, pues es algo, una mala señal. Luego, otro establecimiento que también se estableció en el mercado de Antón Martín, el Garaje Wine, también pues no ha prosperado tampoco y se vuelven a su casa madre. Es decir, que iniciativas tanto de Barcelona como iniciativas nacidas aquí, muy positivas y muy culturales para este mundillo,
están en dificultades y pasándolo mal, y eso es un mal síntoma. No quiero acusar a nadie, pero creo que también hay mucho postureo con Georgia y tal, pero luego muy poquito apoyo, como decíamos antes, Pablo, a lo que se está haciendo aquí. Es decir, que sí, que georgiano y hay naranja y del Friuli y tal, y del Cazzo, pues la gente encantada, ¿no? Pero si hablas de vino natural de Segovia o de Toledo o de Ciudad Real, ya parece que estamos otra vez en el pueblo y el pueblo sigue sin molar. A eso me Sí, refiero. Entonces, sí, cuidadín, que por eso te decía la proximidad. Por eso te decía. Y luego, sobre otro tema que has tocado también, lo de, pues eso, la mayor o menor aproximación a la pureza. Sabes que la pureza siempre es un ideal, siempre es un sueño, ¿no? Nadie es totalmente puro, todos tenemos algún pecado por ahí. Entonces, nosotros en la Caníbal, este verano hemos ampliado, ahora hablaremos de ello si quieres, pero este verano hemos ampliado pizarra de vinos. Entonces hay en grifo 16 vinos, antes había 8. Cervezas hemos pasado de 8 a 12 también, tiene otra barra apartada. Y en lugar de naturales y tal, los hemos preferido bautizar como sinceros. Es decir, la sinceridad en un vino, ¿a qué se refiere? A que es un vino que cuando lo miras, lo hueles y lo saboreas, te recuerda al paisaje, al origen del que viene. Eso que te dije, que ahora buscando el hilo de mis epifanías, fue lo que me enamoró. Recorrer un paisaje, beber su vino y enamorarme de ello. Pues eso es lo que intentamos, ese hechizo del paisaje. Que hay un productor que prefiere poner un poquito de sulfito al final en el envasado, siguiendo el método Nature francés, que tú conoces, pues para asegurarse de la estabilidad y tal, no hay ningún problema. ¿Sabes? Que hay uno que prefiere hacer un filtrado así un poquito grueso sin dejarlo brillante, no hay ningún problema. No vamos a meternos en la casa de cada uno a conocer sus técnicas de cocina. Líneas rojas, pues hombre, te diría que un uso abusivo del roble o un trabajo de levaduras técnicas no son de recibo, no son sinceridad. Ya es vestirlo de otra cosa, convertirlo en otra cosa, disfrazarlo de algo. Entonces, el concepto quizá de esos grifos, entre los que hay vinos que podíamos llamar naturales, desde el punto de vista francés, el método Nature, que creo que quizás es la mejor legislación que existe en el mundo a este nivel, pues desde el punto de vista de ese, pues a lo mejor podemos decir que la mitad de los vinos de grifo serían método Nature y la otra mitad, pues vinos sinceros, elaborados de otra manera, quizá no tan limpia, pero suficientemente pura. Esa es un poco la idea, o mi idea del disfrute, ¿no? Y coincide con lo que decíamos antes, perdona que me alargue un poquito, pero eso de hasta cuándo llega mi tolerancia frente a un tinto español, pues cuanto más se parece a un vino puro, mejor. Cuanto menos se parece a él, cuanto más roble hay, cuanto más roble tostado, cuantos más aromas así un poco dulzones pero planos y tal, y menos terruño, pues más me alejo de él, ¿no? Y muchas veces pues ya hay ciertas cosas que en un bar normal, te diría que a veces en un bar normal no tengo nada que pedir en la carta. Es bueno, una pena. eso nos pasa a la mayoría por todo lo ancho y largo de de la península, desde la meseta a amplias zonas del norte. Claro, antes me preguntabas lo de Madrid, la situación, te digo, pues a lo mejor en 8 de cada 10 bares de vinos no tendría nada que pedir. Sí, además, bares de vinos, que ya lo has dicho, ya no hablamos del bar Pepe, bar Manolo, que ya sabes lo que vas a tener allí, ¿no? Que es el 99% de los bares de España. Es una pena que Madrid, en este sentido, le cuesta seguir la estela, ¿no? De Barcelona, y es que el consumidor no, además no es un tema económico, porque el vino natural no es para nada más caro por copa de los vinos que se están tomando en Madrid en un bar de vinos caros, porque la gente se está pagando 5 euros la copa por un Rioja no sé qué o por un vino francés no sé cuánto. Creo que combina muy bien lo que has dicho de que volvemos al pueblo con el fracaso de estas iniciativas, ¿no? Es un concepto muy postmoderno el de decir, ven aquí a descubrir tu tierra, ¿no? La gente cree que ya conoce su tierra y que conoce el vino español y tal. ¿Cómo voy a ir a pagar 4 euros la copa por un vino de Ciudad Real o de Toledo, ¿no? Eso es. Creo que hayas dado bastante en el clavo. La gente quiere romper y tomarse un Orange, un Ancestral, volátil, no sé qué, y va a ser difícil reconducir el vino natural a que puede ser un vino que huela a algo que parece levadura, es un vino que huela a fresa o que huela a maracuyá y que es de verdad, ¿no? Sí, A la gente le cuesta. sí, sí, te voy a decir técnico, esto está tocado, nada. Y eso la parte más cultural. Digamos que la parte normal, que es un mercado muy pequeño, que no somos, yo creo que ni el 1%, es un mercado pequeñísimo.
pero aún así, a veces se buscan a propósito esos marcadores que serían el equivalente a las levaduras industriales o el roble en los vinos mainstream. Pues lo mismo, es buscar acético suri y si no está, pues es como que aquello no es de verdad. Entonces, pues también hay que educar en ese sentido y yo creo que nuestra visión romántica de pureza de pueblo está muy alejada de el postureo que, por desgracia, reina en el mundo del vino, para un lado o para otro. Te pongas en la parte mainstream o en la parte alternativa. Pero, en fin, no quiero ser negativo, ¿eh? Creo que también hay gente que busca de verdad conocimiento, disfrute, placer, y esa gente existe, no te digo mucha, pero ya empieza a ser una cierta masa crítica. La desgracia es que no es la masa crítica suficiente para que locales de peso se mantengan vivos. Esa es la pena. Claro, y yo creo que tiene mucho que ver el tema del postureo que has mencionado con el vino, y creo que no hay nadie mejor que tú para comentar sobre este tema de cómo la cerveza en España ha desplazado al vino, ¿no? Ahora que tenéis una carta ya 50-50, ¿cómo ves tú el tipo de consumidor que se va al vino natural y al de la cerveza? Es decir, vendéis más cerveza 100% casi seguro, ¿no? Me imagino, pero ¿es el mismo consumidor el que bebe vino natural que el que bebe cerveza artesanal? ¿O se separan claramente? Te diría que en el fondo tienen mucho, mucho que ver. Son consumidores, digamos, con una actitud tanto de búsqueda, de alternativa. Hay una cosa muy importante que une el mundo cervecero y el mundo del vino natural, y es la bebestibilidad. Palabra que en castellano no existe. Los anglosajones, que son más listos, sí la tienen, drinkability. Pero al final, todos sabemos que en la época Parker, estos años entre el 2000 y el 2010 aproximadamente, 2015, si queréis, en la época que este señor crítico, digamos que gracias a sus puntuaciones tuvo, no sé si queriendo o sin querer, la habilidad de poder domesticar un poco o marcar el camino de cómo hacer un vino altamente puntuado en cualquier lugar del mundo, globalizar un concepto de vino, pues ese vino se ve muy mal. Son vinos de 15 grados, aunque él dice que él no quería ese concepto, pero bueno, es lo que la gente ha entendido que le gustaba a Parker. Vinos de 15 grados muy maduros, muy coloreados, muy tánicos, con mucha madera, muy explosivos, que son perfectamente americanos. Si vemos la película americana, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza esa. Tú decías, la señora con la copa de vino blanco, pero también pueden ser señoras con una botella de vino tinto que se ponen a discutir de sus problemas sentimentales y no ves que haya ni un pincho de nada en la mesa, ¿eh? Se cogen dos copones, se cogen una botella y se la pegan ahí, pero vamos, tal cual. Bueno, pues si te lo bebes así, como un licor, posiblemente ese tipo de vinos pues son como licores, tienen ese vino que ha estado tan de moda, ¿no? Que le llamaban de alta expresión o tal. La reacción quizás contra eso. Esos vinos no se beben bien. En los pueblos españoles, ¿qué se bebía antes de los años 60 y 70? Claretes. Eran claretes. Los vinos fuertes se hacían para exportar, porque era lo que se mezclaba fuera y lo que gustaba fuera. Pero en el pueblo se bebía mezcla de blanco, tinto y había revueltas muchas cepas que eran de aligeramiento, por decir así, que ahora nos las encontramos por ahí. El otro día estuve aquí en Gredos viendo las cepas de Morenillo, que decía con Chuchi Soto, con Jesús Soto, que decía que, claro, dices que esto no da ni 12 grados, da mucha acidez, tiene unos taninos rústicos. Bueno, pero en una mezcla eso te aligera y te quita peso a la garnacha. Entonces lo que la gente buscaba eran cosas bebestibles. Creo que al final, tanto lo uno como lo otro, es la búsqueda de la bebestibilidad. La cerveza se pasó 5 pueblos, la cerveza industrial. Eso ya es bebestibilidad insensible al gusto humano. Eso ya es limar cualquier punta de nada que pueda desagradar, que no sea amarga, que no sea dulce, que no sea tal, que no. Al final no es nada. Yo le llamo cerveza de molde. ¿Están bien diseñadas? Sí, para la sociabilidad masiva. Son la caña. Yo hablo de las cervezas y las cañas, como que son dos cosas diferentes. Las cervezas son de verdad, son culturales, son cocina popular sublimada y las cañas, pues son las cañas. Un producto de consumo masivo preparado para que cualquiera se lo beba. Pues igual, el bebedor de cerveza de caña ha podido evolucionar hacia buscar una bebida con más cultura y más trascendencia. A lo mejor no tan bebestible, pero sí con más matices sensoriales, que sería la cerveza artesana o la cerveza craft, que es quizá la definición americana, pero que se acerca más. Craft es hecho a mano. Y a la vez, el bebedor de vino tira hacia el vino natural porque encuentra una bebestibilidad y una complejidad y un tal que no encontraba tampoco en los vinos mainstream. Por eso se aproxima mucho. Es muy divertido en la Caníbal que como tenemos los dos mundos revueltos,
ves a mucha gente del mundo de la cerveza venir a tomar vino y fliparse. Yo además ya me sé qué vinos les pueden gustar, los que tienen más matices oxidativos, tal. La mitad del mundo cervecero está flipada con el Jerez, pero de una manera que no te puedes imaginar. Y luego te ves al vinatero aproximarse con cierto respeto ya, porque en el mundo del vino la cerveza es tabú total, es como lo que me robó el mercado, el enemigo. Y sin embargo, ves que se acercan con cierto respeto y empiezo a ver ya a las bodegas elaborar las suyas. O sea, ya sabes que está este estilo intermedio que es la Grape Ale, traducido cerveza de uva, que sería pues eso, esa cerveza en la que una parte del mosto es mosto de uva también, y en la que se pueden incorporar pues materias como levaduras vínicas o otra serie de cosas, incluso fermentaciones espontáneas, algo que en España se está haciendo cada vez más. Como tú dices siempre, especialmente en Cataluña, pero también en otros lugares, y ahí hay un terreno también mixto muy divertido, ¿no? Entonces te diría que los públicos se mezclan, que el cervecero se flipa con esos vinos que no conocía. La imagen del cervecero es que el vino es una cosa muy seria, a tomar con corbata, que es muy cara y que es de señores importantes, pero que si quieres ser alternativo no puedes tomar eso. Sin embargo, cuando encuentras vinos que son tan hippies como tú, o tan alternativos como tú, pues te empiezan a gustar y te interesan. O cuando son como el Jerez tan culturales como las viejas cervezas. Y por la parte contraria, pues un poquillo igual. Sí, ahí es impresionante cómo habéis conseguido aglutinar en Lavapiés a todo ese espectro de consumidores diferenciados, ¿no? La pena es que sean tan pocos Ya, tratándose de Madrid, ¿no? Pero sí, es muy, muy interesante. Y lo que comentabas del viñedo, cómo se hacía para la bebestibilidad, en realidad yo no creo que fuera un tema de consumo de esa gente, porque encontramos en todos los territorios, desde sí, sí, Portugal sí. hasta Georgia, esa viña. Bueno, aquí en Canarias, por ejemplo, se usaba la tintilla palmera, ¿no? Que siempre es Claro. esa uva que le viene a dar acidez y tanino. Y es porque Ujú, en realidad necesitaban para conservar el vino ese tanino y esa acidez, ¿no? O sea, los ujú. paisanos ya sabían cómo elaborar el vino en la viña, Sí, sí. que ahora cuesta muchísimo, incluso con productores de vino natural, que entiendan el concepto de que no es tanto vendimiar antes o vendimiar después o no sé qué, sino que es pensar el viñedo, ¿no? Y eso era generación tras generación que decía, no, pues hay que meter en cada línea de 20 hay que meter dos de la tintorera o lo que fuera, ¿no? Claro, Para mí ahí es donde está el verdadero saber claro. ancestral que se ha perdido y que es tan difícil de transmitir al consumidor, ¿no? Que no es lo mismo un tipo que te compra 10.000 kilos de uva de verdejo y se hace su bodega de garaje y es súper guay y hace un vino con volátil y eso es vino natural, y este otro que ha sido el que ha enganchado con la tradición familiar, le ha sabido dar una vuelta y tal, que quizás son los que lo tienen más difícil, ¿no? Porque tienen todo el peso de la tradición y eso es algo que la cerveza no tiene, que yo creo que por eso engancha también con la población joven que quiere con productos extinguidos, ¿no? Que no se tienen que quitar ninguna bata, ninguna herencia pesada, ¿no? Vienes a vincularte con movimientos globales de consumo de cerveza y tal. Y otro producto español que le pasa a eso es la sidra en Asturias y País Sí. Vasco, ¿no? Que vienen con toda esa cultura tradicional de que la sidra es un producto barato, que no sé qué. Aquí en Canarias, por ejemplo, en vez de la mezcla de cerveza y vino en las bodegas, lo que se ve es la mezcla de vino y sidra, porque la gente tiene manzanos y no sé qué, y Ajá. hace su sidra, pero tampoco son capaces de meterla en ningún segmento de consumo, por eso, porque está vista como un producto de 1 euro, 2 euros, el gaitero en Navidad, vamos, y es complicado colarlo. Yo sé que vosotros habéis hecho también algún intento de tener alguna sidra por allí, ¿no? Hay sidras, hay unas, te diría que me ocupo además personalmente de ello, hay unas 10 12 sidras. Y intento tener siempre natural del norte de España, vasca y asturiana. La asturiana es un problema por el ritual descanciado que es necesario el disfrute del producto. Entonces ahí en Asturias sí que tengo alguna elaboración moderna tipo Brut, ¿sabes? O algo así. En vasco sí natural pura, porque ellos ya no escancian, sino que ya carbonatan hasta un nivel que se puede servir tal cual. Y luego pues algunas sidras de otro origen nacional, algo de Francia, de Bretaña, Normandía, algo de Alemania, Affelwein, perdón, a ser posible algo de Inglaterra también, si se puede, y alguna sidra de hielo. O sea, tener 10 o 12 simplemente como un repertorio de orígenes y estilos, como para que la gente la pueda descubrir también. La sidra es la hermana pobre. Es la. Si, si digamos que la cerveza era vista como la hermana pobretona hace poco, es la sidra realmente la más humilde de todas, ¿no? Y la que la gente tiene. Una cosa que yo odio
es cuando alguien, para despreciar un vino o una cerveza que consideran que están malos, dicen, está asidrado, sabe a sidra. Digo, ¿de qué me estás hablando? Que sepa sidra no es una cosa mala. ¿Me quieres decir que sabe a vinagre? Ok. ¿Qué es lo que relacionan con la sidra, el acético? Sí, sí. Digo, claro, no saben que están hablando de que ese golpe de acético les recuerda a la sidra de Asturias, porque es una tipicidad de esa sidra, ¿no? Pero eso de sabe a sidra y que sea malo. Bueno, en ocasiones, nosotros cuando hacemos formaciones a veces llevamos una sidra natural, ¿no? Para cuando la gente prueba un blanco natural, típico de enología y tal, y dice, esto parece más una sidra que un vino. Entonces sacamos una sidra que está elaborada con barrica de roble y tal, Uh-huh. y que parece más un vino, ¿no? Para hacerles la rotura esta mental de que la sidra les parece vino y el vino les parece sidra, pero en realidad aquí lo tienes. Esto es el producto fermentado de la manzana y este es el de la uva. El problema lo tienes tú en tu cabeza, ¿no? Claro, muy buena Y, idea. y ahí lo que sucede es que la sidra no solo es la volátil, sino que suele ser un producto que no lleva tantos aditivos. Entonces, muchísima sidra, la sidra vasca, por ejemplo, nació como un producto natural, la Sagardón, Sí, sí. sin levadura, sin nada, y huele a fermentación. Si tú te tomas Bueno, una sidra cuando hacen el chos, allí en País Vasco, recién sí. salida de la barrica, eso es panaderías, fermentaciones, con ese toque de tartárico y de málico de la manzana. Es claro, hay mucho vino blanco natural que puede recordar una sidra por su málico y por sus aromas a panadería, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en España, que somos un país con tantísimos productos fermentados, hemos perdido también ese conocimiento de la fermentación, ¿no? Desde el pan de masa madre al chorizo, salchichón, la gente no se hace una idea de que en España, en una mesa de pueblo, todo lo que se comía en un aperitivo era fermentado. Un pan de masa madre con un chorizo, un salchichón, un jamón también es un fermentado, con un vino o una sidra en Asturias, hasta la mantequilla era un producto fermentado. Entonces, hemos perdido esa conexión, yo creo, con los productos vivos, ¿no? Que está bien, yo creo, la definición de productos, de vinos sinceros, pero bueno, a mí me gusta mucho también la de vivos, ¿no? En ese sentido de que transmites. Ambas cosas, sí, porque para la sinceridad también hace falta estar vivo. O sea, los muertos no hablan. Aunque haya vinos espiritistas, ¿no? Pero los muertos no hablan y entonces hace falta que el producto esté vivo, que además tú lo notas cuando está vivo. Eso es algo que es lo que, retomando casi conversación anterior, ¿no, Pablo? Que decías lo de cómo era de fácil, una vez que ya has entrado en el mundo del vino natural, volver atrás y volver al tinto español. Ya digo que no es tampoco una definición peyorativa, no me refiero a todos los tintos ni nada de eso, sino a un cierto modelo de vino muy concentrado, con mucha madera tostada, etcétera, etcétera, que estuvo de moda hace unos años. Y yo te diría que es verdad que sensorialmente hay una sensación de vitalidad, de frescor, de vida en esa bebida, de sinceridad y de vida, ambas cosas, que te hacen muy difícil instintivamente disfrutar de lo anterior. Ya hay cosas que dices, esto me gustaba, sí, me gustaba hace 10 años, hoy ya no me gusta. Es así, no sé si es para mejor o para peor, pero ocurre. Creo que es algo que se puede hablar con muy poca gente, tú porque estás también muy experimentado en esto, pero yo y bueno, más gente cercana, sabemos distinguir si el vino es natural o no por esa sensación que nos falta todavía un nombre para ella, de que el vino notas que está vivo, de que en la boca se te hace algo. En cambio, cuando metes un vino, ya no digo un vino con mucho sulfuroso y tal, que a mí, bueno, noto el metálico en el paladar, en las partes laterales de la boca. O sea, hay una sensación. Incluso hace poco salió un libro de Seralini en Francia que era el gusto de los pesticidas en el vino, ¿no? Que reclutaron a un panel de catadores de los mejores de Francia y fueron capaces de detectar glifosato, bueno, un montón de pesticidas a bajas dosis. Uh-huh. Y nos falta vocabulario para Sí, expresar esto, ¿no? Lo del vino vivo, al final, bueno, vivo no está porque ya a estas alturas las bacterias que están allí son cadáveres con ese nivel de alcohol. Lo que sí que está es en evolución, está transformándose, ¿no? Mientras lo que decías tú, Marqués de Murrieta o alguien que tiene que hacer un producto que te aguante al sol en Brasil, en un supermercado, pues es un vino que está parado, está quieto ahí y ya todas las reacciones químicas, enzimáticas y proteolíticas y todo lo que tenga que suceder ahí ya no están sucediendo, ¿no? claro. Entonces, es un vino sin evolución. Pienso que tienes bastante razón, ¿no? Y lo que dices del vocabulario. Yo intento aplicar palabras, pero son imprecisas, ¿no? Si me dijeran que definiera vinos naturales, ¿cuál es la particularidad? Diría lo que te dije antes, ¿no? Brillo frutal,
que no sé muy bien cómo definirlo, pero que es una fruta, si fuera una imagen, habría más relieve. Y luego, amplitud biológica. Es la otra palabra, ¿no? Es decir, que no solamente hay fruta, no solamente hay madera, sino que hay un conjunto de elementos que te llevan un tanto al paisaje, ¿no? Que hay más riqueza, que ves que allí fermentan, hay más seres implicados en eso, pero de alguna manera, si no llegas a ver tan lejos, por lo menos ver que hay más sensaciones, que es más rico biológicamente, que hay más cosas. Yo uniría esas dos cosas y diría, para mí, esa es la impresión. Que creo que también empieza a ser un problema. Lo del surí empieza a ser un problema, ¿eh? Me lo estoy encontrando continuamente y tenemos que atajar eso, porque si no, al final van a ser todos iguales. Sí, es que este es el debate también que hay de los terroristas, ¿no? Que te dicen que el vino natural, pues claro, al final ni tienes variedad ni tienes territorio, porque lo que tienes es un defecto que los hace a todos muy parecidos entre sí Sí, y muy diferentes de sus correspondientes ahí está. convencionales del territorio, ¿no? Eso sí que es un problema. Pero bueno, yo creo que cada vez también se elabora más vino natural bueno Ujú, y quiero pensar que los efectos son la minoría, ¿no? De hecho, recuerdo una vez que en la feria de la PVN en Barcelona ujú. vinieron varios franceses y que cada vez son más, ¿no? Y era una cosa rara catar los vinos franceses, porque eran aburridos, en el sentido de que estaban bien hechos, eran vinos naturales, cero sulfitos, cero, 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 pero claro, era una Pinot Noir, era una Cabernet Sauvignon, era una Syrah, como que podías reconocer las variedades con tanta facilidad que sí que tenías esa sensación de, joder, el vino natural en Francia ya es aburrido, ¿no? Y ya te lo sabías, ¿no? Claro, claro, Vale, sí. esto es lo que te gusta descubrir algo. También te digo, mira, ahí has tocado otro punto también, que es el tema del descubrimiento, ¿no? Que yo creo que también los que nos metemos en estos terrenos somos más inquietos. Es decir, que hay gente, no quiero ofender a nadie, es decir, que cuando hablo del tinto español o menciono alguna bodega, son vinos perfectamente respetables y algunos están muy buenos. Solamente, y eso le puede gustar a muchísima gente, pero a lo mejor algunos somos más rebeldes, más inquietos, más culo inquieto y nos gusta descubrir cosas. Y por eso nos hemos metido en estos líos también. Yo creo que eso sintoniza mucho conmigo, ¿no? Que una vez que, como dice, ya te sabes una serie natural de lo que sabe, dice, bueno, ¿y a qué sabe un morenillo, no? ¿A qué sabe un trepato? Ya te vas a cosas más raras. Claro, vas buscando la flipada, aunque yo creo que la movida anglosajona con la variedad nos ha hecho mucho daño en España, porque Sí, somos un país bueno, éramos un país de mezcla y nos han llevado a ser un país de garnacha y tempranillo y para de contar, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso ha sido un poco desastre y ya veo a gente en bares de vino natural que piden uva, ¿no? Quiero una garnachita o quiero Sí. un tempranillo y tal. Y eso va en contra de los que están elaborando, pues eso, una morenilla o en Galicia, que hay 60 variedades, en Canarias, que hay 30 o 40 también, ¿no? Claro. Nos perdemos toda esa diversidad de sabores. Pero es difícil porque, por un lado, la agricultura ha virado hacia ahí, ¿no? Hacia, digamos que viñedos más identificables, porque claro, si tienes un viñedo como lo de Canarias, con 40 y tantos individuos ahí revueltos, ¿cómo tratar a cada uno, no? Eso tiene que haber un agricultor, pero un agricultor o varios a pie de viña, conociendo cada cepa prácticamente. Si ya vamos a mayores volúmenes, que es a lo que hemos ido en estos tiempos, pues al final la agricultura se estandariza y necesita saber variedades, y ya no solo variedades, sino clones. El comportamiento clonal de cada uno, que esa es otro melón que nunca se ha levantado, pero el día que se levante, también decir, bueno, se perdió la diversidad clonal. Incluso teniendo tempranillo, había gente que tenía 30 tempranillos diferentes y ahora hay parcelas que tienen dos. Sí, ahí la selección masal y la selección clonal y todo eso, bueno, ha sido un tema que las denominaciones de origen se han encargado de imponer la selección clonal, ¿no? Claro, Porque luego vienen las empresas de fitosanitarios que son las que tienen un tratamiento para ese clon específico que tiene tal reacción. Entonces claro. entras ya en todo el lío. En todo el lío, Y porque luego, después en bodega sigue la cosa, ¿no? Tienes el claro, tartárico específico para... claro. Bueno, pero lo que comentabas es interesante porque en Canarias es un ejemplo muy bueno, y Galicia también, de cómo esas variedades minoritarias, al encontrarse con el mercado, pasan de ser pues, un viñedo que todo el mundo sabía la combinación buena, pues por ejemplo en el norte de Tenerife, Negramol con listán negro y un poquito de tintilla, a hay que sacar el vino de tintilla, hay que sacar el vino de Negramol. Entonces lo que se hacen son viñedos tochos de Negramol, un viñedo de tintilla, un viñedo de baboso negro, un viñedo de bijarigo negro, cuando nunca se pensó el vino así. Y esos vinos solos son pesados, o sea, está bien descubrir la variedad, pero está bien descubrir la variedad para pensar en el vino. Hemos dejado de pensar en el vino para pensar en el marketing del vino
Y eso es un problema y de nuevo acabamos con la tradición. Y cuando vienen los americanos se dan cuenta que es una cosa, o sea, los que saben de vino, los americanos, los ingleses y tal, se dan cuenta y dicen, pero tú, para entrar a un mercado que crees que es de un determinado modo, estás haciendo algo que va en contra de tu tradición. Y yo por lo que pago es por tu tradición, ¿no? Es una contradicción brutal y no lo estamos viendo en España de nuevo. Pero Pablo, estamos como siempre, con el complejo de ser de pueblo, que no se nos tiene que notar. Entonces, si estamos acomplejados de ser de pueblo, no vas a ir con tu tradición de pueblo porque te parece que no es valiosa, porque te parece que es cutre, que es de pueblo. Y nadie quiere ser Paco Martínez Soria. Entonces, pues nada, que tenemos que hacer algo que esté a la moda. Luego también, te digo, también aquí nos mueve la curiosidad. Yo soy el primero que si me dicen, he hecho un vino de, yo qué sé, invéntate una uva, lo que quieras, ¿no? La rupestris o lo que sé, lo que quieras. Pues lo quiero probar, porque la curiosidad nos mueve, ¿no? Entonces creo que hay por un lado un apetito de curiosidad, que luego veremos si algunos varietales de estos de verdad son monovarietales o no. Yo te diría que, por ejemplo, yo ya descarto la mencía como monovarietal, trabajando allí en el campo gallego y tal, pues digo, la mencía sola no vale. O valdrá en terruños muy concretos donde no está muy bueno, pero generalmente no. Pero bueno, te gusta probar una mencía, un brancellao, un merenzao, ¿sabes? Te gusta probarlas. Otra cosa es que luego quizás, yo creo que estamos en un paso previo a lo que estás comentando, ¿no? A que podamos reconocer terruños. Y luego también el consumidor necesita nombres. Si le damos Rioja, Ribera, Priorat, pues perfecto, porque ya tiene 3 nombres a los que agarrarse. Si le damos Tempranillo, Garnacha, Mencía, pues igual, tiene 3 nombres a los que agarrarse. Ya si le hablas de Chantada o Sabiñao y tal, se empieza a liar la cosa. Ya nos vamos al pueblo. Es siempre la escapada del pueblo. Entonces, bueno, pues quizás habrá que ir dando esos pasos, ¿no? Sí, yo creo que es la gran diferencia con Portugal, Italia o Francia. España es la excepción en que hicimos esta ruptura con el pueblo, la denigración del pueblo, ¿no? Tú te vas a Francia y vamos, el pueblo es estandarte nacional. La imagen de Francia es el pueblo, no es solo la Torre Eiffel, ¿no? Mientras que en España hemos buscado esta otra cosa y sin mirar a Portugal, que lo han hecho muchísimo mejor que nosotros, porque siempre el vino fue producto nacional con el salazarismo y tal, y se decía que el vino era lo mejor y tal, mientras que el franquismo el vino lo denigró a un producto de cooperativa, de vino con gaseosa y tal. De hecho, somos el único esperpento mundial que bebe vino con azúcar y gas, ¿no? Y la derivación del calimocho, ¿no? Todo este tipo de inventos, el tinto de verano, o sea, siempre intentamos meter al vino ahí con una cosa dulce y con gas para ver si se parece a la cerveza y entra fresquito, ¿no? Si es que al final es lo que te dije de la búsqueda de la bebestibilidad. Dices, esto que realmente no es lo que se hacía en este pueblo, porque lo que se hacía era un clarete, que ya ese frescor lo llevaba puesto, pero como ahora para vender fuera, gustar y tal, lo hemos convertido en la cosa de 15 grados, que es negra, pues para que nos guste tenemos que mezclarlo, porque si no, solo no está bueno. Si es eso, nada más. Si es la bebestibilidad perdida. Pero cuando vienen los de fuera, vamos, les hacemos aquí una recepción, tinto español, los servimos bien vestidos y lo ponemos ahí un jamón y un queso y tal. Pero luego al llegar al bar, lo que dices tú, los cubatas y el tinto de verano. Y las cañitas. Y las cañitas, sí. Y cañas. Que es el auténtico reto social. Ese fue el cambio social en los años 60-70. Pasar de mi padre todavía. Yo recuerdo cuando yo era chaval que todavía decía, salimos por ahí a tomarnos un vino. Eso ya no existe. Ahora, cuando sales a tomarte un vino, ya sales como una actitud elegante, ¿no? Ya es como, bueno, vamos a quedar en la vinoteca tal para tomar unos vinos. Pero no es socializar con el vecino, no es, fui con el vecino a hablar de esto y tomamos un vino. Ahora es tomamos unas cañas. Entonces, eso sí fue algo que cambió. Sí, Ahí sí. hay que decir que el sector industrial cervecero fue muy listo. Creó un producto perfecto, mientras que el sector industrial vinatero fue menos ambicioso o más humilde o se conformó con ocupar el sector, el que ahora tenemos en el mundo, ¿no? El del superproductor de vino de granel barato para todo el planeta. Quizás eso fue lo que se configuró entonces. Y bueno, yo creo que también hubo un intento del sector del vino de convertirse en un producto con más valor añadido, ¿no? Pero mal entendido, ¿no? De un producto que eso, que dices salgo de vinos y ya voy bien vestido, ¿no? Mientras que si Sí. salgo de cañas salgo como sea. Y se eliminaron todas las palabras tipo chato o cosas que eran vinos más pequeños, vinos bebibles en pequeñas cantidades en León. Yo recuerdo que en las últimas tascas que después ya murieron, todavía te vendían los chatitos de vino, que eran 2 tragos con una tapa.
Y la Sí. gente iba a chatos que eran claretes, además, o prietos picudos de León, que todavía estaban refermentando por el madreo, y eran vinos súper fáciles de beber, ligeros, y que han muerto. Y dices, joder, esto en el mundo del vino natural lo petaría, pero han muerto, ¿no? Y claro, la caña es la que se impuso, y se empezaron a intentar elaborar tintos que es que además, yo si salgo por ahí y no me queda otra, yo me pido un Lope de Heredia y me quedo tan a gusto, tío, porque sabes que es una estandarización del gusto de un determinado modo, que tampoco lleva tanta mierda, que la agricultura tampoco es tan desastrada, y el problema suele ser denominaciones de origen recién llegadas que quieren ponerse al nivel de Rioja y que por toda la península, hace poco estuve en Málaga y, bueno, presidente además de la denominación de origen Málaga, y pedimos en un bar un Málaga, un vino de Málaga estándar y tal. Ujú. Nos trajeron un Syrah de Málaga de 15 grados, imbebible, abrasado de madera, que en la mesa se puso en el centro con 40 grados en Málaga, en verano, es que nadie se lo pudo beber. O sea, Ujú. y luego te vas a la montaña de Ronda y pruebas los vinos que de verdad se beben los malagueños y es que es otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué tenemos que para vender hacer ese vino con 15 grados, con madera? Que es que no se lo bebe nadie. Ni el presidente de la Denominación de Origen Málaga se lo pudo beber, lo tuvimos que devolver y pedirnos un Rioja. Claro. Ese es el Recuerdo. problema, no es el Rioja. Es como lo que decías de Parker, que Parker en realidad no quería hacer eso, pero todos entendimos que Parker quería eso. Sí, 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 eso es. Porque nos lo enseñaron los franceses, Pablo. Lo que tú cuentas, en el siglo XIX, cuando empezó la industrialización aquí, que no se ha terminado todavía, pues lo que la gente vio en sus campos era que venían unos señores que pagaban muy bien el vino, pero cuando se lo hacían a la manera que ellos lo querían, porque realmente lo querían para mezclar con los suyos y tal, y para hacer vinos estándar, y lo que querían, pues es lo que en Levante se llama doble pasta. Y en La Mancha también se hacen doble pasta todavía. Tal, vinos de 18 grados de alcohol, 17, con doble de ollejos, que no están concebidos para beberse tal cual, sino para mezclar. Pero la gente entendió que el vino bueno, que el tal, que lo que se vendía era eso, y que lo suyo, pues era para el pueblo, para su casa. Claro, lo que no Y al sabían final, es que en Francia se mezclaban con vinos de 8 o 9 grados porque allí no claro, tenían sol eso. y acababa siendo un vino de 12 grados, 12 grados y medio. Y los franceses lo veían estupendísimamente y funcionaba muy bien. Pero desde entonces yo creo que viene hasta aquí, ¿eh? Yo creo que hemos aprendido desde el siglo XIX y principios del XX, que hay un vino para afuera que es el que ellos buscan, que es ese, lo que se espera que es color, alcohol, fruta, tanino. Claro. Bueno, Y Luis, y para ir cerrando un poco, ¿qué te parece el tema de la certificación francesa? ¿Crees que te sería útil a ti como alguien que está atendiendo al público decir, este vino tiene certificado, este no? ¿Crees que es algo importante ahora mismo o que lo puede ser en el futuro? ¿O preferirías un etiquetado de ingredientes del vino y ya? a mí me encantaría lo que dices de la certificación, creo que es bonito. El etiquetado de ingredientes me parece una idea buenísima, pero es que la veo que va para el infinito de tiempo, ¿eh? Que no la veo a corto plazo. Y lo otro me parece quizá más sencillo y creo que Francia lo ha hecho muy bien. Creo que esa definición de método nature, que no secuestra la palabra natural, por decirlo así, que ya sabes que según la ley europea no se puede aplicar, pero coge una palabra nature, que aquí podemos cogerla también porque lo usamos en el BRUT, método nature, y que te define pues eso, esa sinceridad, esa honestidad de trabajar con procesos artesanos, porque luego esto sería abrir otro melón también, pero parece que la gente se enfoca en los sulfitos como locos. Es que no lleva sulfitos, cero sulfitos. Digo, si es que el sulfito es lo que menos me importa. Si es que lo que más me importa es todo lo demás. Que la tierra esté viva, que estemos trabajando en una agricultura razonable, que no haya tratamientos sistémicos y tal, y que la levadura de la uva sea confiable a la hora de fermentar, que las fermentaciones sean espontáneas. Eso es lo que realmente me importa más, ¿no? Que el hecho de que lleve 1 gramo, 2 gramos o tal. Pero bueno, en cualquier caso, creo que la ley francesa en esto es bastante pionera y a mí me encantaría que se aplicase aquí y que los vinos pudieran llevar una etiqueta método nature que definiese cuáles son. Incluso como han dicho en Francia, cuando lleve cero sulfitos o tal, una etiqueta tal y otra de otro color, perfecto, es que eso es más claro imposible. Todo lo que sea información es bueno. Sí, yo creo que lo veis más desde el ámbito de la distribución y la venta al público, que tienes que explicar en muy pocas palabras lo que es cada cosa. Sí, Y además, dentro de cada vino certificado, pues habrá un espectro enorme de vinos defectuosos, vinos no defectuosos, vinos caros, vinos baratos, pero de base
ya sabes cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y ahí a cada uno Claro, juega el partido con esas reglas. Ahora mismo claro, es que estás poniendo a competir al Barça de fútbol contra el Real Madrid de baloncesto, ¿no? Y son cosas muy diferentes. eso es. Y bueno, que siguiendo con ese tema un poquito, lo de que creo que mucha gente ha entendido que vino natural es vino sin sulfitos. Atención, no tiene por qué. Vino natural es otra cosa. Pero hay que explicar más cosas, claro. Hay que explicar todo esto que te empecé a contar yo, ¿no? Que tú ya sabes, que es un proceso de sinceridad desde el principio de la agricultura. Que hacer un vino industrial sin sulfitos los hay en los supermercados. Y eso no son vinos naturales. Claro, pero bueno, eso que han aprovechado las grandes empresas para meterse en el Mercadona, Lidl con el vino biodinámico, no sé qué, el vino natural, Le Naturel, Pero, claro, ahí o está. el sin sulfitos, el Da Vida, no sé qué. Bueno, a 3 euros, 2,50 €. Claro, pues es coger un símbolo, pero siempre simplificar y quedarse en una cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso, que yo siempre lo digo, no es tan importante, vamos, que sí, que cuanto menos sulfitos tenga mejor, pero que no es un dato importantísimo. Me preocupa mucho más, por ejemplo, el cuidado de la viña o la fermentación espontánea. Sí, claro, a ver, los sulfitos, a no ser que te estés tomando un vino alemán de estos dulces que tienen 400 miligramos litro que te caes para atrás, pues tampoco es un drama. Es mucho peor que te venga el glifosato de la viña o un Claro, sistémico y te lo estés tomando todos los días, ¿no? Para ahí los que está. bebemos vino todos los días, por lo Claro. menos. O blancos con levaduras neozelandesas como locos, que al final dices, ¿esto qué uva es? Pues yo que sé, cualquiera, pero ahí lo que sabe es a levadura, no sabe a uva, ¿no? Bueno, y hay productos que están metiéndose como el borlipipideno este de no sé qué, que son microplásticos y bueno, hay productos que se están metiendo en enología ahora que son chungos. Peores que los sulfitos del largo, ¿no? Luego hay otros productos que son inocuos, las levaduras, te las tomas en el yogur. El Sí. tartárico es ácido tartárico rascado de los depósitos de Galicia que lo mandan para Rioja. O sea, al final son cosas que son inocuas. Ahí ya es un tema de filosofía, pero otra Sí. cosa está el tema de salud, ¿no? Que ahí ya, pues, los sistémicos y tal. Así que muchas cosas que se atraviesan, mucha complejidad, pero menos mal que hay gente como tú ahí dando caña para que esto no se pierda en Madrid, para diferenciar y abrir gustos, ¿no? Que creo que al final es la clave. Abrir Exactamente. curiosidades, despertar curiosidades, generar epifanías, que seguro que alguna ha sucedido ya en la caníbal. Y Sí, sí, nada, ¿no? Y vamos, yo he visto esas epifanías así en ciertos momentos, o sea, las puedes ver. Realmente es un local que yo creo que funciona como un punto de evangelización, de alguna manera, ¿no? No solamente acerca de vinos sinceros, sino también acerca de cervezas sinceras, sidras de verdad y otras cosas, y queso y tal. O sea, que creo que hay un punto ahí de artesanía y evangelización que ha sido toda una locura por parte de Javier Vázquez, que es el dueño, crear eso, pero creo que le ha funcionado muy bien, le está funcionando muy bien. Y bueno, yo animo a la gente que se acerque a dejarse sorprender, ¿no? Creo que es bonito que aumente la cultura y, como dices tú, que veamos otras cosas, ¿no? Y que sintamos otras cosas. claro, sí, sí. En Madrid es punto clave de referencia. A mí es de los sitios que más me gusta, bueno, el que más me gusta de Madrid, así lo voy a decir, Pues porque es un sitio en el que se abre la mente. O sea, es que puedes llegar allí y probar pues, cualquier cosa, lo que dices tú, una cerveza de un tipo o una sidra de no sé qué, y tienes esa posibilidad. sí. Y es fácil. Un juego que he hecho alguna vez, como lo que decías tú, ¿no? Este no tanto con público, pero sí con algún amiguete, ¿no? De alguno de estos mundillos, de la cerveza, tal, ponerle a ciegas un vino, una cerveza y una sidra. Y decir cuál es cuál. Y no es tan fácil, ¿eh? O sea que decir, bueno, pues esto va a ser el vino porque parece que tiene más alcohol, pero que a veces aromáticamente y tal se aproximan tanto que pones cerveza, sidra y vino y hay gente que puede quedarse ahí cuál es cuál, ¿no? Así Volver que a, se puede hacer volver muy a la bien. cultura del fermentado, esa es la clave. Eso es. Además también tenéis ahí queso, que es otro fermentado y tal. Bueno. Sí, señor. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este rato, Ah, ha sido muy entretenido y espero verte pronto por Madrid, a ver si volvemos a proyectar bueno. alguna peli allí, que nos quedó una por Sí, nos proyectar. queda una peli, por cierto, eso es. Eso es, nos queda Claro, una peli por estrenar. lo habíamos, Pues lo bueno, habíamos intentado este año, pero coincidió con una feria, que estabas tú en una feria de no me acuerdo. Yo vino. ando con muchos líos. Yo ahora sobre todo me ocupo de la parte de producción, es decir, de las cervezas propias, de los vinos propios también, incluso de alimentar los grifos, ¿sabes? Pues cuando hay que ir a bodega, el vino ya está hecho, pero a veces hay que hacer un cupás o seleccionar depósitos y tal, y me ocupo mucho de esa parte, entonces estoy muy móvil. Tanto por unas elaboraciones como por otras, pues suelo estar Por aquí, para más allá. tiempo casi fuera que allí, ¿no? Y allí pues normalmente no me verás, o sea que si eso quedamos. Vale.
Venga, Luis, muchas gracias. Bien, a ti, un abrazo. Un saludo.